Well, good afternoon. Buenas tardes. It's good to be back with you all again. Es un gozo estar de regreso con ustedes. So in this time we have together, we'll be looking at the doctrine of the church and the regulative principle of worship. En este tiempo vamos a estar mirando las doctrinas de la iglesia y el principio regulativo. So in previous times, we saw that God made a covenant of grace with his people. Anteriormente vimos que Dios hizo un pacto de gracia con su pueblo. Everyone in the covenant of grace is part of the universal church. Cada uno de los que están en ese pacto de gracia es miembro de la iglesia universal. But God also requires in the new covenant that particular local churches be established. Pero Dios requiere en su nuevo pacto que hayan iglesias locales establecidas. And so what is the nature of a local church according to Scripture? So, ¿cuál es la naturaleza de una iglesia local de acuerdo a las Escrituras? And I'd like us just to look at 1 Corinthians chapter 1. Y me gustaría que miráramos a Primera de Corintios, capítulo 1. 1 Corinthians 1, Primera de Corintios 1, verse 2. verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. So notice this about that verse. Noten esto acerca de este verso. The letter of Corinthians is addressed to the local church in Corinth, to that particular church. La carta de Corintio es dirigida a la iglesia local, particularmente de Corintio. And who does Paul believe they all are? What does he call all of those in the Corinthian church? What does he call them? ¿Y quién Pablo cree que son ellos? ¿Cómo él le llama a ellos? Look at it. Mírenlo. To those sanctified in Christ. Aquellos que han sido santificados en Cristo. He charitably grants that they're all regenerated. Él entiende que todos ellos han sido regenerados. And then he says they're called to be saints. Y luego dice que son llamados a ser santos. That means they've received an effectual calling. Lo que quiere decir que ellos han recibido un llamado efectivo. Paul is speaking of everyone in the church as though they are believers. Él habla de todos en la iglesia como que todos son creyentes. There's not supposed to be any unbelievers in a church. No está supuesto a haber ningún inconverso o incrédulo en la iglesia. And then he goes on and he says that this is the same in every church. Y luego él va y dice, y esto debe de ser lo mismo en cada iglesia. Do you see where he says, together with all those who in every place call on the name of our Lord Jesus Ven donde Christ? dice juntos en todo lugar donde donde todos ellos son del Señor Jesucristo y nuestro. That term every place means in every place there is a church that worships calling upon Christ. Eso quiere decir en cualquier lugar, en todo lugar donde el nombre de Cristo es invocado. So what can we learn about this already? So, ¿qué podemos aprender de esto? That a local church ought to be composed or should be composed of only believers, only regenerate people. Que una iglesia local debe de ser compuesta solamente de regenerados, de creyentes. The case becomes even stronger if we look at verse 4. El caso se hace más fuerte todavía cuando miramos el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Does Spanish have a plural you in verse 4? Is there anything like that? Plural? You all. It does? Yes, Okay. vosotros, yeah, plural. Right. So he's speaking to the whole church. He's thanking God for the whole church. Él está hablando de toda la iglesia y le está dando gracia a Dios por toda la iglesia. That they were given grace in Jesus Christ. Que le han sido dado gracia en Jesucristo. That is the covenant of grace we're talking about. Ese es el pacto de gracia que hemos estado hablando. They're in Christ. Ellos están en Cristo. And in Christ they're given every grace. Y en Cristo se le ha dado todas las gracias. He assumes they are all in the new covenant. Él le asume que todos están dentro del nuevo pacto. And then verse 5. Y luego el verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia,
Not only are they in the covenant of grace, no solamente están en el pacto de gracia, but they could give a good testimony of Christ because they knew him and could speak of him. pero pueden dar un buen testimonio de Cristo porque lo han conocido y pueden hablar de él. Infants can't do that. Pequeños niños no pueden hacer eso. This is a church whose membership is composed only of people who can credibly profess faith. Esto es una iglesia compuesta de personas que creíblemente pueden expresar su fe. Verse 6 explains that they all actually testified of their faith before the church. El verso 6 habla de que ellos pueden testificar de su fe, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. And so we learn something from this, Aprendemos algo de esto, that before someone joins a church, they ought to give a testimony of their conversion to Christ to the church. que alguien que se une a una iglesia debe de dar testimonio de su conversión delante de la iglesia. Now, some people are too shy to stand up in public and speak, Algunas personas se avergüenzan un poco de pararse delante y dar testimonio, but maybe they could write it down. pero tal vez pueden escribirlo, You could pass it out to the church, pueden pasarlo a la iglesia, or at least they could answer certain questions, yes or no, as the pastor interviews them. o por lo menos pueden responder cierta pregunta mientras el pastor lo está entrevistando. And they should be interviewed by the pastors before they come to the church for Y membership. deben de ser entrevistados por el pastor antes de ser recibido como miembro dentro de la iglesia, To make sure they have a credible profession of faith. para estar seguros de que tienen una profesión creíble de fe. Why? ¿Por qué? Because only a true believer has the right to join a local church. Porque solamente un creyente verdadero tiene el derecho de unirse a una iglesia local. And that's why Paul speaks of the whole church as believers. Por eso es que Pablo habla de toda la iglesia como creyentes. Look at verses 7 and 8, which make the case even stronger. Miren el verso 7 y el 8 que hacen el caso más fuerte. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. He assumes that they're all going to be preserved to the end, not one will be lost. Él asume que todos van a ser preservados hasta el fin, que nadie se va a perder. That's because he's taking them at their word that they are believers. Porque Él lo está tomando a sus palabras de que ellos son creyentes. Now, is it a fact that every Corinthian was a true believer? ¿Es un hecho de que todo creyente, todo corintio era creyente? No, read the book, No, lean el libro. right? They had big problems in Corinthians, Ellos tenían grandes problemas en Corintio, but they all claimed to be believers. pero ellos reclaman ser creyentes. And so Paul was speaking to them in accordance with what they professed or claimed to be. So Pablo está hablando a ellos de acuerdo a lo que ellos han profesado o lo que ellos han creído. So here's an important distinction. So aquí hay una distinción bien importante. Only believers are members of the church by right or rightfully or justly. Solo creyentes son miembros de una iglesia por derecho, But in fact, some unbelievers creep in. pero en hechos algunos no creyentes se cuelan. Unbelievers can be true members of the church, Incrédulos pueden ser miembros de la iglesia, but they have no right to be pero ellos no tienen derecho de ser, because everyone is supposed to be a believer. porque todos deben de ser creyentes. So with that foundation, what we call that's called regenerate church membership. Con esa fundación que llamamos Regenerate church membership. membresía de miembros regenerados. So let's consider some reasons it's so important for us to guard this regenerate church membership. Vamos a considerar algunas razones para cuidar de esta membresía de miembros regenerados. Why should we protect it? ¿Por qué debemos de protegerla? First of all, for pure worship. Primeramente, por pura adoración. Only a believing church can worship God truly. Solamente una iglesia de creyentes puede adorar puramente a Dios. What did God say of the worship of Old Covenant
people when they sang unbelievingly to God? ¿Qué Dios dice de una congregación, de cuando están adorando a Dios, una congregación de creyentes inconversos? It was a noisy gong, a clanging cymbal. Que suena molesto, es un címbalo que resuena. So we must guard the purity of the church for the purity of worship. Debemos de guardar la pureza de la iglesia por la pureza de la adoración. Look with me at Romans chapter 15, Vayan conmigo a Romanos capítulo 15, verses 5 and 6. versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. The church must worship God in unity and in purity. La iglesia debe adorar a Dios en unidad, en pureza. So that's the first reason to guard regenerate membership. Esa es la primera razón para guardar una adoración de gente regenerada. A second reason to protect regenerate membership is to maintain unity and orthodox doctrine. La segunda razón por qué guardar esto es para mantener la unidad de la ortodoxia. Orthodoxy. Orthodoxy, yeah. De la ortodoxia. What will happen if a church is filled with unbelievers? ¿Qué sucede si la iglesia todavía sigue con incrédulos? They will not love our confession of faith. No van a adorar nuestra confesión, no van a amar nuestra confesión They de may fe. be able to say it, Podrán decirla, but they won't love it. pero no la amarán. And their hearts will ultimately try to pull away from orthodoxy, from the true confession of Y sus biblical faith. corazones últimamente se apartarán de la ortodoxia. And actually, I would submit to you that historically, Le voy a decir algo históricamente. churches that have an intentionally mixed membership have drifted from orthodoxy. Las iglesias que han tenido una mezcla de membresías se han apartado de la ortodoxia. Did you know that English Presbyterianism, that included babies in membership and didn't discipline them, Saben que la iglesia presbiteriana, que ha incluido los niños en su membresía, first drifted into Arminianism primeramente se fueron hacia el arminianismo and then into Arianism y después entró en el arianismo and then into Socinianism, y después en socinismo and then they were gone. y después se fueron. English Presbyterianism did not sustain itself. Las iglesias presbiterianas inglesas no se pudieron sostener Because it kept pumping unbelievers into the church. porque se mantuvieron admitiendo incrédulos dentro de la iglesia. And so, regenerate church membership is necessary to hold on to sound doctrine. So, membresía de miembros regenerados es importante para mantener la sana doctrina. Please look with me back at 1 Corinthians 1:10. Por favor, miren otra vez conmigo en 1 de Corintios 1:10. This is an immediate implication in the text of this kind of church, of a regenerate church. Esto es una implicación inmediata de este texto de lo que es una iglesia regenerada. Verse 10, 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. And that doesn't mean we all have to agree on everything. Eso no quiere decir que todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Brother John Miller is going to come up and talk about Christian liberty next. El hermano John Miller va a venir y va a hablar de unidad cristiana en el próximo. But we must be unified in our confession, in sound doctrine. Pero tenemos que estar unificados en nuestra confesión, en sana doctrina. Otherwise, there'll be divisions among De us. otra manera, habrá división. And so that's the second reason to guard regenerate church membership, which is to maintain the faith. So, esa es la segunda razón por la cual tenemos que mantener una iglesia de miembros regenerados para mantener la fe. Third, we have to protect regenerate church membership. Tercero, in- Third, we have to protect regenerate church membership tenemos que mantener una membresía de miembros regenerados in order to maintain congregational church government. para poder mantener gobierno congregacional. So in a Baptist church and in a biblical church, En la iglesia bautista, en una iglesia bíblica,
We vote on all the most important matters of church life. Votamos en los asuntos más importantes de la vida de la iglesia. We vote on who is to be a pastor. Votamos en quién va a ser un pastor, We vote on who is to be a deacon. quién va a ser un diácono. We vote on church discipline. Votamos en lo que tiene que ver con disciplina. We vote on the church budget. Votamos en lo que tiene que ver con el presupuesto. We vote on church membership, who can join. Votamos en membresía, quién se puede unir. Who's qualified to vote on such things? ¿Quién es calificado para votar en esas cosas? Only a believer. Solamente un creyente. What kind of a pastor will an unbelieving pagan choose for themselves? ¿Qué clase de pastor un incrédulo va a elegir para sí mismo? They choose a pastor who'll tickle their ears. Él va a elegir un pastor que le haga cosquilla al oído. They will not choose a godly man. No van a elegir un hombre piadoso. This is why we must maintain regenerate church membership for the sake of the right functioning of congregational government. Es por eso que tenemos que mantener una membresía de miembros regenerados para poder mantener la unidad. So those are some reasons to guard regenerate church membership. Esas son razones para guardar la membresía de una iglesia regenerada. But what are some implications of regenerate church membership? Pero ¿cuáles son las implicaciones de una membresía de miembros regenerados? First, we must only baptize believers. Primero, solamente debemos de bautizar creyentes. We should not baptize infants. No debemos bautizar We should not infantes. baptize the spouse of a believer. No podemos bautizar la esposa de un creyente. We shouldn't invade countries and just baptize everybody. No podemos invadir un país y luego bautizar a todo el mundo. No, we baptize only believers. Solo bautizamos creyentes. Because only believers are to be members of the church. Porque solamente creyentes deben de ser los miembros de la iglesia. And baptism is the entry right to the church. Y bautismo es el derecho de entrada a la iglesia. Look with me at Acts 2. Vayan conmigo a Hechos 2, In verse 41. en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Who was baptized? ¿Quién fue bautizado? Those who received his word. Aquellos que recibieron su palabra. It does not say, and their children. No dice y sus niños, Only those who received his word. solo los que recibieron su palabra. And then there were added about 3,000 souls. Y luego se añadieron 3,000 almas. Added to what? ¿Añadido a qué? To the church, A la iglesia, to the church of Jerusalem. a la iglesia de Jerusalén. And so, an implication of regenerate church membership is So- the baptism of disciples alone. So, una implicación de membresía, de bautismo de regenerados es creyentes solamente. A second implication of regenerate church membership Una segunda implicación de miembros regenerados is church discipline. es la disciplina de la iglesia. Why would you discipline someone if the church is supposed to have unbelievers in it? ¿Por qué tiene que disciplinar a alguien si la iglesia tiene incrédulos? Makes no sense. No tiene sentido. No, we only discipline people when they start to act like they aren't believers. Solamente disciplinamos personas cuando empiezan a actuar como creyentes. In fact, En efecto, the criteria for joining the church una de las cosas para añadirse a una iglesia is the same criteria for discipline. es la misma característica de la disciplina. Would we let someone join the church who's living in an adulterous affair? Vamos a añadir a alguien a la iglesia que está viviendo en una vida de adulterio. Would we baptize that person? ¿Bautizaríamos a esa persona? We say, oh, we'll baptize you. You're living in an adulterous affair. Sí, te bautizamos, tú vives una vida de adulterio. No, and if we wouldn't baptize someone, No. Si vamos a bautizar a alguien, they have to be removed from the church. tiene que ser removido de la iglesia. And so the criteria for discipline is the same as membership. So, la criteria para disciplinar a alguien tiene que ser la misma de la membresía. We don't discipline Christians for their remaining sins. No disciplinamos a un cristiano por el remanente de sus pecados. We only discipline Christians when they have abandoned the faith outwardly, when they appear to have abandoned the faith. So, disciplinamos a un cristiano, un creyente, cuando ellos tienen la apariencia externa de que han abandonado la fe.
Would we baptize a heretic ¿Vamos a bautizar un herético? who says, no, we're justified by works? No, que solamente soy justificado por obras. There is no Trinity. No hay Trinidad. No, we would not baptize that person. No, no vamos a bautizar a esa In persona. the same way, if any member of Christ's church says, I'm justified by works, there's no Trinity, we would discipline him for heresy. Lo mismo sucede con un miembro de la iglesia que salta con algunas herejías, lo disciplinaríamos por esas herejías. And so you see, church discipline is an implication of regenerate church membership. La disciplina de la iglesia es una implicación para hablar de membresía de miembros regenerados. There's a third implication of regenerate church membership. Hay otra tercera implicación de membresía de miembros regenerados, And that is evangelism and missions. que es evangelización y misiones. Why do we do missions? ¿Por qué hacemos misiones? Why send missionaries ¿Por qué mandar misioneros? who preach the gospel? ¿Quién predica el evangelio? It's because the only way a church can be built is through the preaching of the gospel and the conversion of souls. Porque de la única manera que una iglesia se puede construir es a través de la predicación del evangelio y la conversión de almas. That might seem obvious to you and to me, Eso puede parecerle obvio a usted y a mí, but it has not always been obvious through church history. pero no necesariamente ha sido obvio a través de la historia de la iglesia. The papacy, for example, El papado, por ejemplo, didn't think quite like that. no lo pensaron claramente así. They believed in seizing control of governments and of cultures and of changing entire nations. Ellos creyeron en tomar control de regiones, gobiernos, naciones completas, And the whole nation could become part of the Catholic Church. y toda la nación se convierte en parte de la iglesia católica. Do you understand? ¿Entendieron? The same is true of the older form of Scottish Presbyterianism. Lo mismo es cierto de la forma antigua del presbiterianismo escocés. Their goal was that to be a Scotsman is to be a Presbyterian. Su meta era que todo Escocia fuera presbiteriana. But the Bible teaches Pero la Biblia enseña that the church is only built through conversion. que la iglesia solamente se construye a través de conversiones. And this is a Baptist distinctive. Y este es un distintivo bautista. This is why Baptists have been champions of the cause of missions around the world. Esta es la razón por la que los bautistas han sido campeones de las misiones a través del Because the mundo. church is not built by having babies, Que la iglesia no se construye a través de tener bebés, but only through faith in Jesus. sino a través de fe en Jesucristo. 1 Peter 2:9 Primera de Pedro teaches us all to preach Christ. 3:9 nos enseña que prediquemos a Cristo. 1 Peter 2:9. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So we're to proclaim his excellencies. So debemos de proclamar su excelencia. So a third implication of regenerate church membership is evangelism and missions. So una tercera implicación de miembros regenerados es misiones y evangelismo. A fourth implication is the separation of church and state. Otra implicación es la separación de la iglesia y el Estado. Now that's not the same as a separation between God and government. No es una separación, no es lo mismo que decir una separación entre Dios y el gobierno. There's one true God who rules over all. Hay un verdadero Dios que gobierna sobre todo. But the government, the civil government, has no authority to direct the affairs of a local church. Pero el gobierno civil no tiene ninguna autoridad para dirigir los asuntos de la iglesia. Why? ¿Por qué? Because the state is a mixed group of believers and unbelievers, Porque mostly unbelieving. El Estado es una mezcla de creyentes y incrédulos, mayormente de incrédulos. And the church may only be governed by Christ through his people in his church. Y la iglesia debe de ser gobernada solamente a través de Cristo y a través de su pueblo. So neither the church nor the state has any authority to force anyone to believe. So, ni el Estado ni la iglesia tiene autoridad para forzar a alguien a creer. It's impossible anyway, Es imposible de todas maneras. because
of the doctrine of election. por la doctrina de la elección. No one can be forced to believe. Nadie puede ser forzado a creer. Therefore, there should be religious liberty. Por lo tanto, debe de haber libertad de religión. The government should not force church attendance. El gobierno no debe de forzar la tendencia a la iglesia. What would happen if the government started incentivizing church membership? ¿Qué pasaría si el gobierno empieza a incentivar la membresía en las iglesias? Have you heard of this? There are people advocating for it right now. ¿Han oído esto? Hay personas que están apoyando esto. They're saying that there should be tax breaks for people who go to church. Dicen que deberían haber créditos de taxes para aquellos, de impuestos para aquellos que hacen It's a esto. small number of people saying this, but they're very noisy and loud. Hay un grupo pequeño, pero son muy bullosos. But what would happen? ¿Pero qué sucedería? The church would be filled with false professors, people who would lie so they could get a tax break. La iglesia estuviera llena de falsos porque quisieran simplemente coger la exención del impuesto. And so the state should stay out of the business of the church. So, el Estado debe de estar fuera de los negocios de la iglesia. Now, there are some matters in which the state has a say in things that go on in the church. Hay ciertos asuntos en que la iglesia tiene que tener que decir, que el gobierno tiene que decir algo en los asuntos. So let's say de la one iglesia. church member murders another church member. So, vamos a decirse un miembro de la iglesia mata a otro miembro de la iglesia. Well, the murderer should be arrested and put to death by the state, according to Genesis 9:6. So, el asesino debe de entonces ser tomado por la justicia y juzgado. But also, the murderer should undergo church discipline in the court of the church. Pero también el miembro debe ir a través de la disciplina de la iglesia en la corte de la iglesia. And so there's overlap sometimes. So hay una se cubre a la otra. But the state has no say in the church's doctrine or worship or governmental practice. Pero el Estado no tiene nada que decir en la adoración de la iglesia o en las prácticas de la And iglesia. so the fourth implication of regenerate church membership is a separation of church and state. So, la cuarta implicación de los miembros de una membresía de miembros regenerados es la separación de la iglesia y el Estado. So that's a broad overview of the Bible's teaching about the church, the local church. So, es una mirada amplia de lo que la Biblia tiene que decir acerca de la iglesia. But now let's consider specifically the worship of a local church. Ahora vamos a considerar específicamente la adoración de la iglesia. Please look with me at the second commandment in Exodus 20, Miren conmigo al segundo mandamiento en Éxodos 20, verses 4 through 6. del verso 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. So notice two things about this commandment. So, noten dos cosas acerca de este mandamiento. First, there's a prohibition, Primero, hay una prohibición which says that human beings may not invent ways of worshiping God. que dice que los seres humanos no deben de inventar avenidas para adorar a Dios. Do you remember what the Israelites did? ¿Recuerdan lo que hicieron los israelitas? They made a golden calf, Hicieron un becerro de oro and they said, y dijeron, "This is Yahweh, let's worship him." este es Jehová, vamos a adorarle. And then what happened? Y luego, ¿qué sucedió? God said he sent the priests of Levi to slaughter thousands of people in the camp. Mandó un sacerdote levita para que matara a todos los que estaban participando. And he made Moses grind up the statue Y and hizo que Moisés moliera la estatua, pour it in water la echara en el agua so that all the people had to drink it. para que las personas tuvieran que beberla. God takes this very seriously, his worship. Dios toma esto en serio en su adoración. We are not allowed to worship God through an image. No podemos permitir adorar a Dios a través de una imagen.
no pictures or forms of God, no fotos ni formas de Dios, no statues or shapes, no es ninguna estatua, ninguna forma, no elements at all that God has not revealed. ningún elemento en lo absoluto que Dios no ha revelado. So there's a prohibition. Lo primero es una prohibición. We may not invent ways of worshiping God. No debemos de inventar maneras de adorar a Dios. But second, notice that there is an implied requirement. Pero segundo, miren que hay un requisito, una implicación. And what's required? ¿Y qué es requerido? We may only worship God according to what he commands. Que solamente podemos adorar a Dios en la manera que Él ha requerido. Please look with me at Deuteronomy 12. Vayan conmigo a Deuteronomio 12. And let's read verses 29 to 32. Vamos a leer 29 al But 32. while we're reading, notice this. Cuando- While we're reading it, notice this. Cuando leamos esto, noten esto. Notice the ways that Israel falsely worshiped God. And En la manera que los israelitas falsamente adoraron a Dios. then verse 32 and how God responds. Y en el verso 32, como Dios respondió. So go ahead. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitará. So verse 32 is very important. So, el verso 32 es muy importante. We should only worship God according to what he commands. Solo podemos adorar a Dios de la manera que Él nos ordena. We should not add or take away. No podemos añadir o quitar. What is this principle called? ¿Cómo se llama este principio? This is called the regulative principle of worship. Se llama el principio regulador de adoración. It's contrasted historically with what Reformed theologians call the normative principle of worship. En contrasta con lo que los reformadores enseñaban, el principio regulador, So that- normativo, Yes, Normative. normative, yeah. normativo. The Anglicans and the Lutherans practice the normative principle. Los anglicanos y los luteranos practican el principio normativo. And what they did was they tried to preserve as much of Roman papist worship as they could. Y lo que hicieron fue que trataron de preservar lo más que pudieron de la iglesia romana. And their principle says that whatever God doesn't forbid is permitted. Y el principio dice, lo que Dios no prohíbe es permitido. But the regulative principle says whatever God does not positively institute is forbidden. Pero el principio regulativo dice que lo que Dios no recomienda, no manda, no debe de ser permitido. Think about how false worship tends to creep into Christ's churches. Piensen cómo las falsas cosas se introducen en la iglesia de Cristo. It's usually by somehow taking the surrounding culture's gods into the church. Por lo regular tomando los dioses de la cultura que les rodea en la iglesia. That's what was happening here in Deuteronomy 12. Esto es lo que está pasando aquí en Deuteronomio 12. What's our God today? ¿Cuál es nuestro Dios hoy? We have many Tenemos muchos in America. en América. One of them is just personal entertainment and pleasure. Una de ellos es entretenimiento personal y placer. And so some churches have turned the worship service into an entertainment session. Algunas iglesias han hecho su servicio de adoración en entretenimiento. They use puppets and drama, and Usan smoke machines and lights, dramas, figuras, interpretive dance. danza interpretativa. I heard one preacher say that the way to be a good preacher is to study
Comedians. Una vez escuché a un predicador que dice la manera de ser buen predicador es estudiar a los They comediantes. said the comedians know how to hold an audience. Los comediantes saben cómo atrapar a una audiencia. You act like the comedians do, and the people will listen. Actúa como los comediantes y la gente va a escuchar. And that's just one of the ways that the church has fallen into the worship of the gods of our age is entertainment. Esa es una de las maneras en que la adoración de la iglesia ha caído en los dioses de este tiempo There are many others. y muchas otras cosas. Pagan psychology has influenced the churches. Psicología pagana ha influenciado la iglesia. Forms of music that are more about exciting the passions than directing us to the one true God through His Word. Formas de música que están más inclinadas a mover nuestras pasiones que guiarnos a Dios. Now, all these things are forbidden. Todas estas cosas son prohibidas. We must only do what Christ commands. Solamente debemos de hacer lo que Cristo ordena. Please look with me at Leviticus 10 Por favor, vaya conmigo a Levíticos 10, and verses 1 to 3. el verso del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Does that seem harsh? ¿Parece eso duro? They offered creative worship to God. Ellos ofrecieron una adoración creativa. God never said, don't offer this kind of fire. Dios nunca dijo no ofrezcan esta clase de fuego. Nadab and Abihu liked that fire. Nadab y Abiú le gustó ese fuego. They thought maybe God would like the fire too. Ellos dijeron, bueno, quizá a Dios también le So gusta they ese offered fuego. this strange fire to God, Le ofrecieron este fuego extraño a Dios and fire came out from the altar and killed them. y fuego salió del altar y los quemó. God is jealous. Dios es celoso. He says, you must worship me according to my command. Él dice, deben de adorarme de acuerdo a mis mandamientos. Let's look at the New Testament, Vamos a mirar el Nuevo Testamento. in John 4. En Juan 4, Verse 24. el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. So to understand what Jesus is saying, we have to understand the story that Jesus has told, or the discussion that he's having with the woman at the well. Para entender esto tenemos que entender la historia, la discusión que Cristo tuvo con la mujer en el pozo. The Samaritans worshipped with great passion but no truth. Los samaritanos adoraban con gran pasión pero sin ninguna verdad. They were they very much believed in their false worship. Ellos creían en su falsa adoración. But the Jews worshipped according to the letter of the law, but they had no faith in the true God of the Pero los Bible. judíos adoraban de acuerdo a la ley, pero no pero no tenían la fe. And Jesus is saying that in the new covenant, there will be those who worship him from the heart according to what he has revealed, the truth. Pero en el nuevo pacto, el Señor Jesús dice que ellos adorarían por lo que ha sido revelado, interiormente por lo que ha sido revelado. This is new covenant worship. Esto es adoración del nuevo pacto. Now please look with me at Colossians 2. Vayan conmigo a Colosenses 2, Verses 20 to 23. versos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta apariencia de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
In verse 23, what does Spanish say about self-made religion or will worship? How does it put it? And, Verse 23. verse 23. Does it say having the appearance of wisdom, promoting what? Tienen la apariencia, promoting godliness. Promoting godliness. Self-made religion and worship. You're in Colossians 2. Yeah, Colossians 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, certain reputation. What does this say? Self-made religion and asceticism. Religión hecha por los hombres de separación, ascetismo, separación y severidad al cuerpo. Just this part, that's what I'm looking for. Religión Spanish. hecha por los hombres. Religious made by men. Does it say that in there? Yes. Okay. Yes. So we're not to worship God according to our own man-made religion. No debemos de adorar a Dios de acuerdo a nuestra religión hecha por nosotros. Other translations say will worship. Otras traducciones dicen adoración inventada por el hombre. Which means worshiping God according to your own will or in your own way. O adoración hecha de acuerdo a tu propio deseo o a tu propia manera. These are forbidden. Estas son prohibidas. So, do you remember our discussion of positive law? ¿Se recuerda la discusión de leyes positivas? The commands about worship are positive laws. Los mandamientos de adoración son leyes positivas. In the Old Covenant, there was a certain way to worship God. En el Antiguo Testamento había manera de cómo adorar a Dios. All men are required to worship God. Todo hombre era requerido que adorara a But in the Dios. Old Covenant, there was a certain way to do it. En el Antiguo Pacto había cierta manera de hacerlo. With the coming of Christ, those positive laws about worship are fulfilled and done away. Con la venida de Cristo, esas maneras positivas de adorar a Dios fueron cumplidas y ya se echaron fuera. And then in the New Covenant, Christ instituted new positive laws which reveal the elements of worship in the New Covenant. En el nuevo pacto, Jesucristo establece maneras positivas, mandamientos positivos de adorar a Dios. And what are these elements of worship in the New Covenant? ¿Y cuáles son estos elementos de adoración en el nuevo pacto? Well, in 1 Timothy 4:13, he says, "Devote yourself to the public reading of Scripture." En primera de Timoteo, 1 Timothy 1 Timothy 4:13. 4:13 nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 Timothy 4:2 Segunda de Timoteo 4:2 says, "Preach the word. dice, predica la palabra, Be ready in season and out of season." que inste a tiempo y fuera de tiempo. In Matthew 21:13, Jesus says, "My house shall be called a house of prayer." En Mateo 13 dice que mi casa debe de ser casa de oración. We're commanded to sing psalms, hymns, and spiritual songs. Se nos ordena que cantemos himnos, cánticos de adoración. It's Colossians 3:16. Colosenses 3:16. He commands baptism. Él ordena el bautismo. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them. Vayan y hagan discípulos bautizándolos. He commands the Lord's Supper. Él ordena la cena del Señor. Do this in remembrance of me. Hagan esto en recordatorio de mí. Tithes and offerings. Ofrendas y diezmos. 1 Corinthians 16:2 says, "On the first day of the week, put something aside and store Primera it de up." Corintios 16, el primer día de la semana pongan algo aparte. He requires public professions or confessions of faith. Él requiere confesiones públicas de fe. 1 Timothy 3:16, "Great indeed we confess is a mystery of godliness." Primera de Timoteo 2:16, grande es el misterio de la piedad. So those are elements of worship. Esos son elementos de adoración. Now here's a question. Ahora, aquí está la pregunta. Does God command lights? ¿Dios ordena luz? Is that commanded? ¿Es ordenado? Do we have to worship in the dark? ¿Tenemos que adorar en la oscuridad? Does God command pews? ¿Dios ordena los bancos? So should we not have pews? ¿No debemos de tener bancos? No, these are things that we have called circumstances. Estas son cosas que ya llamamos circunstancias. So circumstances are things that are supposed to support the elements of worship, Sus circunstancias son aquellas que están supuestas a apoyar los elementos de adoración, but not distract from them. pero no distraer de.
So what if instead of pews, we all had right after lunch big lazy boys chairs that could recline? Pero ¿qué tal si en vez de bancos tenemos las sillas, Would you be listening to the word or taking a las siesta? reclinables? You know, I don't know, maybe. Or what if instead of pews, we had the most uncomfortable seats you could imagine? ¿Y qué tal si en vez de banco tenemos los asientos más incómodos que usted se puede imaginar? Your chair might distract you from the word. Eso lo va a distraer de la palabra. Right. Or what if even the time of the sermon? ¿O qué tal el tiempo del sermón? What if I preached a 5-minute sermon? ¿Qué tal si yo predico 5 minutos? Would it distract you from the whole truth of the Bible? ¿Lo va a distraer de toda la verdad de la palabra? It would keep the Bible from you. ¿Va a alejar la palabra? What de if I usted? preached a 5-hour sermon? Pero ¿qué tal si predico un sermón de 5 It'd be horas? hard to listen to all that. Va a ser difícil It would escuchar probably todo distract eso. you from it. Se va a distraer. When we're singing songs, hymns, and spiritual songs, Cuando estamos cantando canciones, himnos espirituales, what if the music is so loud you couldn't hear each other sing? ¿qué tal si la música es tan alta que no se va a poder escuchar uno al otro Or the cantar? beat was so strong and the lyrics so repetitive that Y you don't even pay y el ritmo attention es to the tan words. fuerte y la lírica es tan fuerte que no van a poder. All that is interfering with the elements of worship. Todo esto está interfiriendo con los elementos de la adoración. And so circumstances of worship are supposed to hide behind the elements. Así que la circunstancia tiene que cubrirse detrás de los elementos. You should not notice them, No deben de notarlas. such that the only thing you notice in public worship is the word and the sacrament and the prayers. Lo único que se puede notar es la predicación, los sacramentos, Even a preacher's manner of delivery. aún la manera en que el predicador entrega. What would you think of a preacher who's up here boldly displaying his personality for everyone to notice all the time? ¿Qué creen del predicador si está siempre mostrando su personalidad? You might think, wow, that's an amazing person. Ustedes van a pensar, wow, es una persona impresionante. And you'd forget about the word he's preaching. Y se olvidan de que la palabra está siendo predicada. And so even the preacher's manner is a circumstance Aún la manera del predicador es una circunstancia that should stand behind the elements. que debe de estar detrás de los elementos. See, I'm replaceable. Sí, a mí me pueden reemplazar. I'm not an element of Yo worship. no soy un elemento de The adoración. word of God is the element. La palabra de Dios es el elemento. All the circumstances serve the elements. Todas las circunstancias sirven a los elementos. So with that, let's consider one more thing. That's the regulative principle of worship. Con eso vamos a considerar otra cosa. Ese es el principio regulativo de adoración. Consider lastly the ordinary means of grace. Vamos a considerar por último los ordinarios medios de gracia. Why are they called ordinary? ¿Por qué se llaman ordinarios? Well, because God ordains them in His Word. Porque Dios lo ordena en su palabra. They're also called ordinary means because that's the means God ordinarily uses to save and sanctify His people. Se llaman también medios ordinarios porque son los medios que Dios usa para santificar a su pueblo. Third, they're called ordinary because there's nothing spectacular about them. En tercero, se llaman ordinarios porque no hay nada espectacular acerca de ellos. And what are the ordinary means of ¿Y grace? cuáles son los medios ordinarios de gracia? The Word and the sacrament. La palabra y los sacramentos. Because it's God's speech to us. Porque Dios habla a nosotros. The means of grace is God speaking to His people. Los medios de gracia es que Dios habla a su pueblo. Isn't that what John 17:17 says? Eso no es lo que de Juan 17 dice. Sanctify them in truth. Your word is truth. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. And what is baptism? ¿Y qué es el bautismo? But a word, Es una palabra. a visible word. Una palabra visible. Christ crucified and risen. Cristo crucificado y resucitado. The believer dying in Christ and rising to live a new life. El creyente muriendo en Cristo y resucitando a una nueva vida. What is the Lord's Supper but a visible word? ¿Qué es lo que es la cena del Señor, la mesa del It's the word Señor? of the gospel, Es visible la palabra del Evangelio which we participate in. en la cual nosotros And participamos. so the word and the sacrament are the same. La palabra y el sacramento es lo mismo. It's all speech from God to us. Es todo palabra de Dios. And so it's very ordinary. Son ordinarios.
Look with me at Acts 2, if you will, Vayan conmigo a Hechos 2, verse 42. verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. So there's 4 things they devoted themselves to. O sea, hay 4 cosas a las cuales ellos fueron devotos. First, the apostles' teaching. Primero, a las enseñanzas de los apóstoles. That's the word of God. Esa es la palabra de Dios. Second, the fellowship. Segundo, la comunión, That's sharing in all things in Christ together. compartiendo todas las cosas de Cristo juntos. Third, the breaking of bread. Tercero, el partimiento del pan. Do you see the definite article, the? Ven el artículo definido el. That's not an ordinary meal. Eso no es una comida ordinaria. That is the Lord's Supper. Esa es la cena del Señor. And the prayers. Y las oraciones. Not just that they prayed while they were worshiping, there was specific prayers being offered. No era que oraban cuando adoraban, era una oración específica. Notice that 2 of these are God's word to us. Miren que 2 de estas son la palabra de Dios para nosotros. Those are the means of grace. Esos son los medios de gracia. The apostles' teaching and the breaking of bread. La enseñanza la doctrina de los apóstoles y el partimiento del pan. And 2 of these are the response of God's people. Y 2 de ellas es la respuesta del pueblo de Dios. These are means of gratitude, Son medios de gratitud, fellowship, comunión and prayers. y oraciones. This is how we answer God when He speaks. Así es que respondemos a Dios cuando Él habla. We worship Him, we edify one another, and we pray. Lo adoramos, nos edificamos unos a otros y oramos. This is how God's people grow, is through an ordinary means of grace ministry. Así es como el pueblo de Dios crece a través de medios ordinarios de gracia. Sometimes pastors get discouraged with this simple ministry. Algunos pastores se desmotivan por la simpleza de este ministerio. Say we need to do something to get the people more excited. Debemos de hacer cosas para que las We personas need to do estén something to get more people más in here. excitadas, muchas cosas para que la gente pueda entrar aquí. But this is how Christ builds His church. Pero así es que Cristo construye su iglesia. The Word of God, La palabra de the Dios, sacrament, sacramentos, the prayers of His people, las oraciones de su pueblo and the fellowship of the saints. y la comunión de los It's santos. very simple. Muy simple, It's not sensory. no es sensorial, It's not designed to stimulate our emotions or our physical senses. no está diseñado para estimular nuestras emociones, nuestros sentidos. It's designed to stimulate our faith, Es diseñado para estimular nuestra fe, to build up the church into the true people of God. para more and more. construir la iglesia como el verdadero pueblo de Dios. One other passage about ordinary means of grace, then we're done. We're just going to read it. Otro pasaje que habla de medios ordinarios de Dios, solo lo vamos a leer. 1 Timothy 4, verses 11 to 16. Primera de Timoteo 4. This is a command to pastors of what we're to do. Esto es un mandamiento a los pastores de lo que debemos de hacer. 4:11. 11 to 16. Del 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. God, we thank you for the great doctrine of the church. Gracias te damos, Dios, por las grandes doctrinas de la iglesia. Thank you, Jesus, that you are building your church Gracias, Señor Jesús, porque tú estás construyendo tu iglesia and that the gates of hell will not prevail against it. y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lord, help us to be faithful within the churches where we are, Señor, ayúdanos a ser fiel en tu iglesia, to humble ourselves and do what you have commanded, humillarnos a nosotros mismos y hacer lo que tú has ordenado,
trusting you that you'll keep all of your promises confiando en ti que tú mantendrás todas tus promesas for the great glory of your name para la gran gloria de tu nombre and the building up of your people. y la construcción de tu pueblo. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús.